Buenas noches a todos. Nos complace aperturas, nos complace enormemente tenerlos nuevamente. Hoy vamos a a continuar con el tema del inconsciente y vamos a tocar el tema del inconsciente en la obra de Freud. Lo va a hacer el doctor Alberto Ferguson, y que no va a estar, pero sí va a estar, ¿no? Esa es la maravilla de esta nueva tecnología. Alberto tiene un compromiso muy complejo en la Universidad de Rosario y no podía tener el don de la ubicuidad. Entonces nos grabó su conferencia. Vamos a verlo, entonces, en la grabación. Él es un gran expositor y nos va a dar muchísimas luces, ¿no? Yo quería, ya que está Fernando ahí, aprovechar también para, pues, recordarles en esta cátedra nuestra, en este intento de cátedra que tiene apertura en psicoanálisis, pues ya vimos la primera parte que fue quién era el señor Freud, ahora qué es el inconsciente. Y recordar lo que hablamos la vez pasada con doctor Fernando Gómez. Hablamos sobre el inconsciente en la historia, ¿no? Y dijimos puntualmente, el inconsciente, desde que haya hombre, ha existido la noción de que hay algo detrás de la conciencia, ¿no? Y eso ha venido evolucionando, primero desde el punto de vista del mundo occidental, pues primero los griegos, ¿no? Aun cuando hay referencias sobre el inconsciente antes de los griegos. Y viene todo este desarrollo del mundo inconsciente, primero como una cosa descriptiva, ¿no? Que está ahí detrás, y luego lentamente se volviendo dinámico, es decir, lentamente se fue recreando, como decíamos la vez pasada, esa noción de que algo movía la conducta, y algo que no era consciente movía la conducta. Esa fue la primera concepción, que muchos personajes lo dijeron, ya lo hablamos la vez pasada. Y luego aparece quién mueve cuál es la fuerza, cuál es la fuerza que está detrás de ese inconsciente que mueve la conducta. Y aparecieron una serie de personas diciéndolo, hasta que llegaron a hablar de los instintos, que movían, unos instintos, unas fuerzas, unas cosas oscuras que movían la conducta. Obviamente esto se volvió mucho más relevante, según ciertos autores, desde la aparición del pensamiento de Descartes, con su red extensa y su red cogitans, es decir, la red extensa y la red pensante, pero planteó el dualismo, ¿no? Por un lado, la red extensa del cuerpo, por otro lado, el red pensante, el alma, ¿no? Planteó el dualismo. Y definitivamente este dualismo continuó planteándose mientras se consideró el inconsciente. ¿Qué es lo interesante de la obra de Freud en ese sentido? Freud no se inventó el inconsciente, ni el inconsciente dinámico, ni siquiera el inconsciente ni siquiera las fuerzas que movían el inconsciente dinámico. Esto no fue un invento freudiano. Eso venía desde mucho tiempo. Tipos como Nietzsche, por ejemplo, lo decíamos la vez pasada. Fernando habló mucho sobre los románticos, que fue muy interesante, como el periodo de 1800 deja tantas cosas claras sobre este tema del inconsciente. Tomó algunos, creó una situación, pero ¿qué es lo importante de Freud? Lo dijo el doctor Gómez la vez pasada, Fernando lo planteó. Lo importante de Freud es que creó un método para meterse en ese inconsciente. Y ese método permitía, siendo en un médico, permitía, entre comillas, curar, es decir, mejorar los síntomas y mejorar la patología. Ese método es el que llamamos psicoanálisis. Pero además de eso, agreguemos, Freud recrea la mente. Realmente es el inventor de la mente que tenemos hoy como concepción, por lo menos las personas que creemos en la mente desde el punto de vista del inconsciente. Entonces, lo importante de Freud fue eso, crear el método. Ahora, Freud planteó varias visiones de ese inconsciente.
durante su obra, durante su vida. Eso es lo que hoy venimos a tratar y eso es lo que va a trabajar el doctor Fergus en su conferencia que nos grabó y nos la dejó lista para verla, ya la vamos a ver en este momento, y después abriremos la discusión. Así es de que, querido John, por favor, arranca con el video del doctor Alberto Fergus. Sonido. Está en silencio. Sonido. Comienza. Pero no hay sonido. Yo no oigo. John está completamente mudo, no hay sonido para nadie. Ok. Ya hay sonido. No. No hay sonido. Ahí sí empieza, ponle volumen. Volumen. No, no hay sonido, John. Estamos intentando mi colega Miguel Gutiérrez, No hay sonido, John. Ya, doctor, ya estoy arreglando. ¿Ya lo escuchan? Aquí, pero no hay sonido. Allá en el fondo no hay sonido, no hay sonido. Tenemos problemas con el video. muchas gracias por este formato y muchas disculpas a ustedes por los hay cosas insalvables realmente Sí, seguimos con problemas de sonido, John, no se escucha nada. Ahí hay un poco de sonido, pero tienes que ponerle volumen. Pero ahí está todo el volumen. Auméntale el volumen.
y plantea algo que yo creo que es su estilo. Creo que cuando compartes pantalla, hay una opción que ahí en la parte verde, donde dice compartir pantalla, en el letrero verde, puedes escoger el audio para solucionarlo. En la parte donde aparece verde. Esa palabra, ahí planteaba, comenzando comenzando a hablar de... John, por favor. Muy buenas noches a todos y a todas. Lamento muchísimo no estar en vivo. Afortunadamente tuvimos este recurso de grabar el video con mi presentación, y que es una presentación con un formato en que estamos intentando, en que muy generosamente mi colega Miguel Gutiérrez me entrevistará. Hemos visto que esto es una dinámica especialmente útil, y confieso que es especialmente importante para mí, pues todos los temas psicoanalíticos de alguna manera estoy mucho más acostumbrado a pensarlos en forma de diálogo, inclusive, ¿por qué no decirlo a veces en forma de debate? ¿No? Puedo como pensar más fácilmente en muchas de las ideas que trabajamos los psicoanalistas. Luego, muchas gracias a Miguel por ayudarnos en este formato, y muchas disculpas a ustedes por no estar presentes. De vez en cuando hay cosas insalvables, realmente uno pensaría que esto no es tan frecuente, un evento tan crucial como este, pero el hecho de estar en el momento de una conferencia en un avión lo hace difícil. Ya casi que no, ya estamos acercándonos también a poder tener videoconferencias en vuelos de avión. He tenido la oportunidad de hacerlo un poco, claro, con grandes limitaciones. El tema será el que hemos planteado, que es hablar un poco de esta polisemia, de esta multiplicidad de sentidos del término inconsciente, no solo en general, sino pues más específicamente en la obra de Freud. Esto ciertamente se integra a la magnífica conferencia que tuvimos en días pasados, entre la conversación entre Guillermo Carvajal y Fernando Gómez. Yo quisiera empezar planteando cómo Freud definió su metodología de trabajo, en buena parte, si ustedes lo recuerdan, en Los instintos y sus destinos, ¿no? Cuando él empieza a hacer una elucubración sobre la palabra instinto y qué quiere decir instinto, y plantea algo que yo creo que es muy su estilo, no solamente con la palabra instinto, sino con las múltiples palabras que utilizó Freud, porque Freud siempre utilizó como palabras de la vida corriente, pongámoslo así, o palabras que no son propiedad de ninguna disciplina, ¿no? Sino que muchas disciplinas tienen su manera de ver esa palabra. Y ahí planteaba, comenzando a hablar de un tema, entonces le puede pedir al comienzo a la persona que lo va a abordar que define exactamente cuál es el sentido de esa palabra. Decía, eso es precisamente el desarrollo es casi la conclusión de una investigación en que uno podría decir que es instinto. Sabemos que, sin embargo, esa conclusión de esa investigación nunca llega, ¿no? Y que siempre permanece estos conceptos psicoanalíticos en investigación perpetua. Y eso es muy importante, ¿no? Y pienso que eso se le aplica en su totalidad a la palabra inconsciente, ¿no? Es una palabra que ciertamente usó Freud, que ciertamente seguimos usando, y que su significado preciso no existe ni tal vez existirá nunca, sino que presente a medida que el mismo Freud, ¿no? y otros después de él hemos seguido pensando en eso, pues se ha ido de alguna manera como definiendo un poco más qué quiere decir o cuál es el múltiple sentido, en este caso, de la palabra inconsciente. Esto lo vuelve también un tema muy pertinente a nuestro grupo, me refiero al grupo de aperturas en psicoanálisis,
porque eso es una apertura al conocimiento, eso es una apertura, esta metodología freudiana que definió los instintos y sus destinos es muy apropiada para aquellos que tratamos de darle este sabor, esta actitud que implica este movimiento que hemos denominado de apertura, que en parte es eso, ¿no? En parte es una actitud que hemos querido como defender. Dicho lo anterior, la manera de introducción, le vuelvo a agradecer a Miguel y espero retribuirlo recíprocamente en algún momento pronto. Esta metodología, que no es una metodología que ayuda al diálogo, es una entrevista, pero claramente participativa, es una entrevista donde esperamos de Miguel como psicoanalista que sus preguntas sean preguntas extensas y sobre todo comentadas por él mismo, donde también estén sus opiniones, es decir, aquí se verá la opinión del entrevistador también. Entonces paso a ese formato, por así decirlo, y le entrego pues el liderazgo de la conversación a Miguel en su rol de entrevistador. Pues muchas gracias, doctor Ferguson, y agradezco esta invitación al diálogo y a la posibilidad de entrevistarnos sobre este tema tan interesante y pertinente de los múltiples sentidos del término inconsciente y las riquezas y dificultades que aporta a la práctica clínica psicoanalíticas. Uno de sus escritos que me resulta más interesante son sin duda sus cartas imaginarias a Sigmund Freud. Dirigiéndole esas cartas a Freud, usted abre un espacio de diálogo con él y lo confronta y polemiza con algunos de sus escritos y desarrollos conceptuales. Por ejemplo, usted recuerda siempre los 3 sentidos del término inconsciente y le cuestiona a Freud el poco rigor en mantener sus propias propuestas. ¿Por qué es tan importante diferenciar los diferentes sentidos del término inconsciente? Empezaría por esa pregunta. Muchas gracias. Esa pregunta me permite, en efecto, recordar que Freud en sus momentos más rigurosos, porque Freud tiene todo tipo de momentos en sus escritos, con más, con menos rigor. Hay momentos en que es consecuente con lo que él mismo ha planteado, hay momentos en que no lo es, que es distinto a la evolución de su pensamiento, que cuando un pensamiento evoluciona y cambia, yo nunca utilizaría el término de no ser consecuente, sino que pero sí cuando se hace una propuesta y no se sostiene. Son 3 los sentidos básicos en que, como todos sabemos, Freud usó, y después yo mencionaré un cuarto quizás, aunque él no lo llamó como cuarto, pero que podríamos entenderlo así, que es el sentido descriptivo, simplemente todo aquello que no está en la conciencia, ¿no? Pero siendo psíquico, ¿no? Valga decir eso, porque yo creo que Freud sí, después de que logró ese salto, digamos, y usemos las palabras provisionalmente con la misma relatividad que las definí hace un momento, cuando hizo un salto del cerebro a la mente de alguna manera, pues es claro que él al hacer esto mantenía y empezaba a hablar del inconsciente, hablaba de todo aquello que no está en la conciencia, pero que es psíquico, ¿no? Es decir, que no creo que tuviera, como algunas veces se plantea, pues que cuando uno tiene una serie de actividades reflejas, motoras, que no son conscientes, no creo que sea el sentido descriptivo de Freud. Creo que serían las cosas que son, siendo muy psíquicas, digámoslo así, no están en la conciencia. Ciertamente el segundo sentido, el sentido dinámico, que es todo lo que se deriva de lo que en sus propios términos fue es la piedra angular del psicoanálisis, que es la teoría de la represión, o sea, en el sentido de aquello que ha sido reprimido, ese sentido inconsciente. Y lo otro, lo que en su lenguaje es el sistema inconsciente como un sistema de funcionamiento mental
distinto al otro sistema, ¿no? Que tiene que ver con su concepto de la tópica. Más adelante hablaremos también un poco, seguramente, no me extrañaría que vengan ese tipo de preguntas hoy sobre lo tópico y lo sistémico. Pero lo que en este momento sí quiero plantear es que ustedes recuerden cómo Freud planteaba, no tanto aceptaba esa polisemia del término inconsciente, que decía que cuando hablemos de inconsciente y de preconsciente y de consciente en un sentido sistémico y no dinámico, usemos las siglas, ¿no? Las siglas del sistema INC, del sistema PREX-C, que todos recordamos. Eso él no lo mantuvo. Él, después de un tiempo, y como puede, quizás más adelante lo hablemos, como aparece en el yo y el ello, se le desaparecen esos planteamientos que él se hizo de mantener esas siglas para hablar de un sentido distinto y evitar confusiones. Pero esto es como, la importancia es muy grande porque en este momento la riqueza del concepto de inconsciente es, a mi juicio, y es tal vez el mensaje más importante que quiero enviar hoy, es parte de su riqueza, ¿no? Porque algunos piensan, bueno, esto al fin de cuentas, ¿qué quiere decir? No quiere decir nada, entonces como que perdería valor. El mismo Freud cayó en ese, que yo llamo en alguna carta imaginaria, en ese desespero. Al final, ustedes recuerdan el primer capítulo del yo y el ello, ¿no? Donde se le enredan estos conceptos de alguna manera y alcanza a afirmar que dado eso el concepto de inconsciencia perdería como importancia ante nuestros ojos. Gracias, doctor Gutiérrez, por esa pregunta. Muchas gracias. Y justamente en ese punto quería traer a colación la crítica que usted hace a Freud en el yo y el ello. Es en su carta imaginaria 1, donde usted cita el siguiente fragmento que me permito leer de Freud. Dice Freud, pero aún son más importantes las consecuencias que dicho descubrimiento trae consigo para nuestra concepción de lo inconsciente. El punto de vista dinámico nos obligó a una primera rectificación. Ahora, el conocimiento de la estructura anímica nos impone otra nueva. Reconoceremos, pues, que lo inconsciente no coincide con lo reprimido. Todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. También una parte del yo, cuya amplitud no es imposible fijar, puede ser inconsciente, y lo es, seguramente. Y este inconsciente del yo no es latente en el sentido de lo preconsciente, pues si lo fuera no podría ser activado sin hacerse consciente. Y su atracción a la conciencia no opondría tan grandes dificultades. Viéndonos así obligados a admitir un tercer inconsciente no reprimido, hemos de confesar que la inconsciencia pierde importancia a nuestros ojos, convirtiéndose en una cualidad de múltiples sentidos que no permite deducir las amplias y exclusivas conclusiones que esperábamos. Sin embargo, no deberemos desatenderla, pues en último término, la cualidad de consciente o no consciente es la única luz que nos guía en las tinieblas de la psicología de las profundidades. Hasta ahí la cita. Usted destaca en su carta que afortunadamente Freud incluyó ese último, sin embargo, pero aún así considera que no es suficiente. Quisiera pedirle si podría explicarnos cuál es la crítica puntual que usted le hace a Freud ahí. Muchas gracias también por esta pregunta. Sí, hoy yo ratifico la importancia del sin embargo. Yo, para cualquiera de nosotros, de los que fuimos criados psicoanalíticamente de alguna manera en una importante valoración de los escritos de metapsicología del 15, realmente resulta difícil de procesar ese final de ese primer capítulo, ¿no? En el sentido de que aquello que hasta ese momento valoramos como una de las grandes virtudes del pensamiento metapsicológico, la metapsicología psicoanalítica, aparecería como una cosa
imposible y manejable y como que desaparecería la importancia del término inconsciente. Es lo que veníamos diciendo, como que súbitamente la polisemia, ¿no? El hecho de que el inconsciente tenga múltiples significados y muchas aproximaciones, se volvería no una razón para valorarlo, sino como casi que para desecharlo, como que eso no nos sirve. Es decir, aparece como una necesidad de llegar a una monodefinición de inconsciente muy, que ese solo mono, ¿no? Ya es algo que no suena mucho al sabor de la reflexión freudiana y al sabor de la reflexión psicoanalítica, ¿no? De estas cosas como que no ocurren. Por eso es que valoro tanto desde hace muchos años sin embargo, ¿no? Porque por lo menos deja una opción de que podría también verse y recuperarse, digamos, como esa riqueza. De ahí surgió la parte no tan creativa, tiene otras partes muy creativas de todo lo que aparece en el yo y el ello y ese cambio grande que muchos con toda razón plantean como el comienzo también de una era teórica y práctica muy fructífera del psicoanálisis que la tiene. Pero el pedazo que no tiene, ¿no? Es el pedazo producto de lo que a mi juicio es esta confusión que obviamente se reproduce el problema en lo que aparentemente lo resuelve, porque al aparentemente resolver esto con el yo, con el ello del superyo, pero especialmente con la teoría del yo, pues vuelve y aparece, porque entonces es un yo que necesariamente también ese yo tendría que tener partes conscientes e inconscientes, ¿no? Porque es donde aparece lo que es propiamente psicoanalítico del punto de vista dinámico, que no es, pienso yo, como se enfatiza en la existencia de lo reprimido. Ello es muy importante, pero ciertamente son muchos los autores, los literatos, ¿no? Los poetas, ¿no? Que de alguna manera se aproximaron muy bien al inconsciente en su sentido dinámico, en el sentido de lo reprimido, ¿no? El punto más que cambia realmente la comprensión de la psicología humana y que es más difícil de aceptar en la práctica no es la inconsciencia de lo reprimido, es la inconsciencia de lo represor, ¿no? Es como en este proceso de ensayo y error que se produce para manejar el conflicto psíquico, motor principal de toda la dinámica psicológica, casi que se descubre en un momento dado que la condición para que pueda haber represión es que haya inconsciencia de lo represor. Si no pasara al inconsciente que hubo algo reprimido, quedaría ante un riesgo inminente, digamos, de acceso a la conciencia, como tiene que ser un proceso, por así decirlo, que no deja rastros, ¿no? Y que no deja rastros es que quiere decir que lo represor es inconsciente y que los rastros aparecerán, como a lo mejor hablaremos más adelante, es ya por el fracaso, a través de los derivados, a través de que van apareciendo en la conciencia de los derivados de lo reprimido y de lo represor inconsciente, que también puede tener como derivados. Muchas gracias, doctor Ferguson, y me parece muy interesante esto que plantea y también el modo como esto puede ligarse a la clínica, en algo que puede a veces resultar muy teórico, cómo esto puede tener un enlace con la clínica. Y hay en su carta número 2 un ejemplo de un sueño de una paciente suya, que me parece que es un sueño además con un valor histórico, por ser el personaje del sueño Guillermo Cano, el destacado periodista asesinado en Colombia en medio de todos esos turbulentos años 80 atravesados por la violencia del narcotráfico. En la viñeta clínica que usted trae en esa carta, antes del relato, antes de que la paciente cuente el sueño, ella afirma que, y abro comillas, la cito, le había dicho a una amiga suya que yo, es decir, usted, el analista, no le permitía venir a la sesión a desear tener una relación que no fuese analítica.
La paciente, una persona inteligente e informada, cuenta usted en esa carta, dijo lo anterior espontáneamente y al parecer no se daba cuenta de que con semejante comentario me liquidaba públicamente como analista. Hasta ahí la cita. Ya que producía un absurdo que sería, justamente, abro comillas, un analista que no permita desear, cierro comillas. Posteriormente, la paciente relata el siguiente sueño, y abro comillas. Ella había entrado a una oficina en donde estaba Guillermo Cano, sentado detrás de un escritorio. Con un revólver le había disparado súbitamente. Él falleció de inmediato y ella huyó. Posteriormente, ella se ve en un cuartel militar siendo interrogada acerca de un crimen que ella misma no entendía por qué había cometido. Hasta ahí el sueño. En su interpretación del sueño, Guillermo Cano aparece ejerciendo su papel de una reconocida autoridad moral, opinión que al parecer la paciente comparte. Pero además el apellido Cano está en relación con las canas del psicoanalista, siendo esto lo que era para ella el aspecto inconsciente del sueño. En realidad en el sueño no había uno, sino dos asesinatos, nos cuenta usted. El de Guillermo Cano y el del analista, siendo el segundo censurado por la paciente. Quisiera preguntar de este ejemplo clínico, ¿qué puede entenderse con respecto al término inconsciente? ¿Cuál es el sentido de inconsciente que este ejemplo devela? Muchas gracias también por esa pregunta que me recuerda algo que es una gran experiencia para todos los analistas, que es cómo definitivamente lo que sabemos, lo que entendemos, y seguro que así fue también para Freud, es lo que nos enseñan y lo que entienden los pacientes y nos llevan a comprender, ¿no? Y lo que nos muestran, efectivamente, y como el trabajo del equipo, ¿no? Que implica el proceso analítico. Nosotros recuerdo que comprendimos con esta persona que el asesinato del sueño y el de la relación transferencial tenían un contenido parricida a la manera de un derivado, ¿no? Entendimos que el aspecto del padre que deseaba destruir era la prohibición paterna de tener cierto tipo de deseos y de ilusiones, ¿no? Recordó ella, y recuerdo yo como ella recordó, o al menos creyó recordar, las burlas de su padre ante sus deseos e ilusiones, este componente que sabemos que es tan importante, ¿no? La burla como una de las formas más potentes, digamos, de agresión, de alguna manera, y de tratar como de liquidar algo. Pudimos observar que ella temía que si me expresaba sus deseos de establecer lo que llamaba la relación no analítica, yo me burlaría, ¿no? Naturalmente, como siempre ocurre, dicho temor a la burla era a su vez un cierto tipo de racionalización para justificar seguramente su resistencia a cumplir la regla fundamental en ese punto, pero como usted comprenderá, se obtuvieron entonces múltiples hallazgos relacionados con las particularidades de la evolución y de la forma muy específica de procesar el complejo de castración en esta persona, ¿no? Era especialmente llamativa la forma en que la envidia había logrado una transformación caracterial en el sentido de una enorme eficiencia laboral, ¿no? Pero lo expresado hasta ese momento no resolvía el problema, sino entendíamos y asumíamos plenamente cómo es a través de los derivados, ¿no? Que resurge plenamente la posibilidad nuestra de tener acceso a lo que llamamos inconsciente, especialmente estoy hablando en el sentido dinámico. Si algo podría uno pensar que el analista desarrolla es como una capacidad especial de tener, iba a decir la palabra olfato, y no es accidental, ¿no? Que diga olfato, quizás iba a decir olfato de los derivados.
y es interesante que me haya venido esta imagen del olfato, ¿no? Como esta forma tan primaria y tan inicial, no solo en la evolución del individuo, sino de la especie, de conocer el mundo, ¿no? A través del olfato. Gracias, doctor Ferguson. Y justamente en esa misma carta, usted polemiza con Freud en otro punto, pues es algo que hacen muy interesantes sus cartas imaginarias a Freud, por esa serie como de críticas y polémicas que surgen de la lectura que usted va haciendo de Freud y de las contradicciones y dificultades que va encontrando en esos planteamientos. En esta carta usted polemiza en un aspecto que me parece muy complejo y muy profundo, que tiene que ver justamente con el tema de la represión primaria. Y una crítica que le hace a Freud ahí, precisamente en su relación con Jung. Y me permito leer este párrafo de su carta. Usted dice: la represión primaria quizás también podría denominarse la primera represión. Lo importante es que nos referimos a contenidos del sistema inconsciente que nunca han estado en el sistema preconsciente consciente y que están reprimidos por una contracarga primaria. Esta contracarga primaria es la base de la represión primaria y quizás el contrario inicial de la carga del instinto, del Drang. Puedo concebir este hecho en términos económico-cuantitativos, pero le confieso que me es difícil aceptarlo en lo cualitativo, idea a la que usted, por el contrario, sí le coquetea en ocasiones. Me atrevo a pensar que ello corresponde a su deseo de no dejarle ningún terreno al doctor Jung. Personalmente, le devolvería a los seguidores de Jung dichas hipótesis. De todas maneras, debemos reconocer que somos todavía muy ignorantes en relación con la represión primaria. Hasta ahí la cita de su carta. Quería pedirle si podría explicarnos un poco más cuál es esa dificultad conceptual que usted encuentra con respecto a este punto en Freud. También muchas gracias por esa pregunta, porque si bien vimos que esta metodología que no termina nunca de tratar de ir progresando en entender un poco qué es la palabra instinto o cualquiera de los originales que utilizó Freud y todas las traducciones a los distintos idiomas que han existido de estas palabras. Es cierto que este concepto de represión primaria, pienso que nos sigue pasando lo que pasó desde el principio, que es un concepto difícil, complejo, pero del cual es imposible por la manera como funciona nuestro pensamiento de dejar de planteárnosla, ¿no? Y yo y queda abierto, ¿no? Yo lo que trato de plantear y planteo en ese momento y recientemente con algunos grupos que hemos discutido esto, vemos que puede tener alguna utilidad lo planteado allí, es tratar de usar algunos de los conceptos que Freud planteó para hablar de la represión primaria, que como allí decía y sigo creyendo que es cierto, es represión primaria, es más fácil pensarla como la primera represión, ¿no? Cómo ocurre la primera represión. Y fue así como fui llegando a unos conceptos que hoy encuentro útiles para plantear como el proceso, para poder ver todo este tema en el proceso, ¿no? Lo mismo que pasaba con el instinto. Yo no sé a los aquí presentes cómo han encontrado o qué maneras han encontrado para representarse de mejor forma teórica, pero que corresponda bien al observado en la clínica, el concepto de instinto, de trip o de cualquiera que sean los nombres distintos que hemos tratado de darle para tratar de entenderlo, que es como un proceso, ¿no? Que es como un proceso. Es un proceso que tiene, utilizando las partes del instinto que planteaba Freud, es un proceso que tiene una fuente, ¿no? Una fuente que tiene
que tiene una carga, ¿no? Que genera una carga psíquica, una inquietud psíquica, una activación psíquica de alguna manera, que busca un objeto, ¿no? Y que va hacia su fin, que es bajar el drang inicial, que sería esta concepción inicial de la descarga. Yo pienso que es importante porque aquí ha habido aquí se han originado unas grandes, digamos, caminos aparentemente distintos de ruta del psicoanálisis, a menos en su concepción teórica, que yo nunca he podido dimensionar o asumir plenamente esa diferencia, porque en ninguno de los dos planteamientos que se hicieron por tanto tiempo y que todavía se hacen como el enfoque instintivo y el objetal como aparte, yo leyendo con cuidado a Freud y leyendo con cuidado a los llamados objetalistas, pues siempre encuentro la otra parte también muy clara, ¿no? Luego son formas individuales que cada uno tenemos de ir resolviendo este problema, pero lo que planteaba en ese momento que Miguel, y gracias, me preguntas, es como que esta represión, la represión primaria, ¿no? Que en ese momento la llamaba la RP, ¿no? La represión primaria encuentra un evento psíquico primario, es decir, se busca un evento psíquico primario y que de ahí aparece el derivado primario, ¿no? Ese derivado primario, ¿no? Es decir, que no es solamente la represión primaria, sino es toda la constelación de la represión en ese primer momento, que implica sí una represión primaria, pero también la existencia de un evento psíquico primario y también un derivado primario, ¿no? Y ese derivado primario es el que es objeto o sujeto de la represión secundaria, o esa es llamada represión propiamente dicha, ¿no? La cual a su vez con un evento psíquico secundario, ¿no? Forma lo que llamaríamos el derivado secundario, que en algunas conceptualizaciones se plantea como el síntoma también, ¿no? Pero lo importante es verlo como más allá del síntoma, como que esto es un proceso interminable psicológico, ¿no? Que evoluciona en esas tres dimensiones de represión, evento y derivado, primario y secundario, y así obtenemos una mucha mayor riqueza de comprensión de todo este proceso psicoanalítico. Gracias, doctor Ferguson. Quería preguntarle adicionalmente algo que usted ya mencionó hace un momento, y es otro aspecto metapsicológico en el que usted ha insistido, que es, como lo nombró usted hace un momento, la inconsciencia de lo represor. Y es eso lo que en algunas de sus cartas y en conversaciones que hemos tenido ha podido pensarlo incluso como una cuarta acepción o sentido del término inconsciente, más allá de las comprensiones topológicas, económicas y dinámicas. Hay además en esto un diálogo con su colega y maestro Guillermo Arcila, ¿no? Y quería preguntarle cuál es la pertinencia de esa comprensión acerca de la inconsciencia de lo represor. Me parece tan original, tan freudiana y tan original, ¿no? Sí, y está muy bien citar a Guillermo Arcila en este momento en este tema, porque yo pienso que es en las conversaciones con él donde, como en tantas cosas, ¿no? Donde obtuve como luz sobre el pensamiento freudiano. Yo pienso, y sea el momento de recordar los aportes de Guillermo Arcila al pensamiento freudiano, al interior del pensamiento freudiano, porque son muchos los desarrollos y muy valiosos que a partir del pensamiento freudiano han llegado a otros lugares de un profundo interés y muy iluminadores. La característica del pensamiento de Arcila era como usted lo define, doctor Gutiérrez, que es como su crecimiento adentro, la comprensión en el interior, ¿no? La precisión del concepto mismo, lo cual requiere una enorme capacidad, digamos, de saber escuchar al otro
oír al otro, y es una cosa que yo pienso que él lograba en muchos casos. Y estas cosas él no las planteaba como casi ninguna de sus ideas como originales de él, pero son es tal la magnitud del aporte, de la clarificación, que de todas maneras genera algo novedoso. Yo espero que las obras de Arcila, entiendo que se están escribiendo y yo creo que algún día tienen que ser traducidas. ¿Y por qué digo traducidas? Porque es que no son muchos los ejemplos de los analistas que han profundizado estrictamente al interior, ¿no?, del pensamiento de los conceptos básicos freudianos sin plantear necesariamente otros pensamientos muy valiosos, por cierto, ¿no? Yo recuerdo en las conversaciones, y usted es un gran conocedor de Lacan, Miguel, siempre en mis diálogos con los lacanianos, desde esta perspectiva que estamos hablando ahora, ha habido como esa conversación, ¿no? En la gran frase lacaniana de que es el retorno a Freud, y la respuesta de Arcila a eso, recuerdo, ¿no? Yo me siento muy cómodo con los lacanianos, la única diferencia es que yo no retorno a Freud porque como que no me he ido de Freud, era su comentario, ¿no? Pero sí, es muy fascinante ver cómo ya después de tantos años de historia de psicoanálisis y tantos pensamientos y elaboraciones fascinantes e interesantes, ¿no? Ve uno cómo esa actitud, digamos, de profundización en los conceptos de Freud para quedarse ahí adentro o para ir para otras partes es fundamental, aunque se vaya a dejar a Freud, ¿no? Es decir, quizás una de las cosas que a mi juicio no ha sido lo mejor para el análisis es como la superación de pensadores y pensamientos, pero como lo decíamos en el libro que tuvimos el gusto de escribir juntos con usted, doctor Gutiérrez, sobre Ferenczi, quedan enterrados vivos, es decir, son autores, y a Freud le pasó, pero a muchos autores posteriores les ha pasado que sus teorías quedan enterradas vivas, entendiendo por eso que nunca han sido refutadas desde su interior, ¿no? No han sido escuchadas con rigor para después ser superadas o refutadas, sino que son enterradas vivas, ¿no? Y ahí sí pasa como con lo reprimido, ¿no? Que tarde o temprano, como reprimir no es destruir, sino simplemente excluir de la conciencia, pues sigue pujando por salir a la manera de derivados, ¿no? Y el movimiento psicoanalítico está lleno de derivados. ¿Qué llamo yo los derivados teóricos? Aprovechando para decir eso, los derivados teóricos son muchos colegas, y seguramente todos hemos caído en eso, que de repente planteamos una teoría que sentimos novedosa, pero de alguna manera la cogimos de alguna parte que escuchamos con total buena fe, no lo dudo, pero lo vivimos como nuevo, a la manera y no vemos que es un derivado de colegas y teorías que habíamos como de alguna forma enterrado vivos. Muy interesante ese planteamiento, y creo que sin duda puede hacerse una lectura de los desarrollos en el movimiento psicoanalítico a la luz de los derivados, ¿no? Muy interesante. Quería preguntarle también en algo que usted retoma en sus cartas y que me parece muy complejo y muy profundo, y me parece que ahí hay un aporte suyo muy, muy especial, sobre la noción de topos, de lugar para pensar lo psíquico psicoanalítico. Y en una de sus cartas usted plantea que además de usar las siglas inconsciente o preconsciente-consciente, propone otras para diferenciar cuando se habla del sentido tópico y del sentido sistémico del inconsciente, ya que cuando solo se utiliza una, pueden confundirse ambos sistemas en Freud, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuál es la importancia de diferenciar esos dos sentidos del inconsciente y la importancia de los mismos para el psicoanálisis? Este ejemplo del tema de lo sistémico y lo tópico, a diferencia del que hablábamos al principio hoy, que es la no consecuencia de Freud, digamos, cuando plantea
siempre que voy a hablar de inconsciente en sentido sistémico, voy a decir las siglas y no la palabra inconsciente, y que después no lo hace, y eso que contribuye un poco, no a una polisemia creativa, sino algo de confusión. Algo de esto podría ocurrir, ciertamente no es el tema de hoy y de este ciclo en el que estamos en aperturas, que se refiere básicamente al inconsciente. Podría ser un tema de alguna otra ocasión, pero algo parecido pasa, pero en cómo al mirar en detalle estos conceptos aparece una necesidad, ¿no?, de diferenciar el punto de vista tópico del punto de vista sistémico, y que quizás, sí, es cierto, en esa carta lo había olvidado, proponía como que utilizáramos una sigla también, un poco tomando el ejemplo de lo del sistema Inc., para diferenciar en qué sentido se estaba hablando. El argumento de fondo de eso es plantear que la gran diferencia es que el psicoanálisis le dio vida propia, le dio existencia al lugar psíquico, que fue el que Freud con gran dificultad encontró, de alguna forma, cuando salió, tal vez cuando salió el proyecto, ¿cierto? El proyecto quizás fue su último momento en que buscaba seguir, es manera de verlo, pegado, digamos, al cerebro, y todavía no se metía plenamente en lo psíquico, y conservaba casi que el lenguaje del cerebro, pero ya su conceptualización ya hablaba de leyes que operan mucho más en las leyes de lo psíquico y del nivel de integración de la materia psicológica, y no en la parte biológica, ¿no? Entonces él dio este brinco al lugar psíquico en el sentido de lo psíquico, ¿no? Pero todavía como que necesitaba hacerse como unas representaciones tópicas de lugares que más recordaban lo que se puede hacer con la anatomía o inclusive la fisiología que con lo psicológico. Entonces, como una nostalgia conceptual, pienso yo, en que él de alguna manera trataba de mantener eso. Y ahí creó, pienso yo, una de las grandes dificultades bueno, pero le termino de contestar primero, antes de decir lo otro que iba a decir, la parte de lo sistémico y lo tópico. La manera como me lo represento es como que el topos es el sitio y el sistema cómo funciona ese sitio. Si puedo, a la manera de explicación plantear, es como el dicho de que a donde fueres, haz lo que vieres. Donde fueres es el dónde, es el sitio, y el haz lo que vieres funciona en ese sitio, de cierta manera, es el sistema, ¿no? Un poco usando esas palabras en ese sentido, que sus sentidos originales son sentidos claramente psicológicos, ¿no? Que esto es un equívoco, pienso yo, que hay, que si se mira la historia del pensamiento de ciertas palabras, se ha planteado como que Freud tomó de la física ciertas palabras y no al contrario. Yo creo que es al contrario, es decir, la palabra, concepto, por ejemplo, de fuerza, el concepto de energía es originalmente un concepto psicológico que más bien la física usa, ¿no?, posteriormente, pero tampoco ese es el tema de hoy. Pero lo que sí iba a mencionar, quizás como a la manera de cierre de estos temas que estamos manejando, que estamos hablando hoy, es como en este tema de los lugares y de los niveles de integración y de las áreas que se está hablando, Freud planteó lo que a mi juicio es una confusión metodológica cuando planteó esta como aspiración o expectativa como algo positivo, al decir que algún día la química explicaría todas sus teorías, como si ahí todavía persistiera, ¿no?, lo que a mi juicio es una imposibilidad metodológica, o por lo menos un error, que es esperar que lo psíquico se explique con lo químico. Otra cosa son los correlatos
en igualdad de condiciones de una y otra, pero hay como un matiz de que lo psicoanalítico y lo psicológico fuera como especulativo, ¿no? Y como que lo químico sí fuera lo real, y de ahí toda esta expectativa que a mi juicio tiene un gran valor en otro sentido, pero que desde el punto de vista del conocimiento psicológico y psicoanalítico, de esperar que la neurociencia valide al psicoanálisis, sería igual de absurdo que pensar que el psicoanálisis valide la neurociencia. Es un tema fascinante de discutir, pero dejo a la manera de una provocación, como que es mucho lo que hemos hecho hoy, yo creo, esa afirmación de que esto es un tema sumamente complejo de manejar de esa manera. Muchas gracias, doctor Ferguson. Y quisiera apuntar una pregunta en otro sentido y mencionar dos psicoanalistas que usted mencionó hace un momento. Por un lado, Sándor Ferenczi y posteriormente Lacan. Estos dos psicoanalistas insistieron ambos en el valor supremo de la verdad y el hecho de que en el inconsciente se alojaba una verdad que al hacerse consciente revelaba aspectos fundamentales del sujeto. Ferenczi citaba en un artículo de 1906, titulado Sobre la sexualidad transitoria, una frase de Schopenhauer según la cual no hay valor más alto que la verdad. Y Lacan, por su parte, lo pensaba siguiendo a Heidegger y la lectura que hace el filósofo alemán de la aletheia, del término griego de aletheia como desocultamiento. Quería preguntarle si usted considera que puede plantearse que hay verdades en las personas que solo pueden accederse a través de irlas a buscar al inconsciente, permito expresarlo así, y si es así, ¿de qué inconsciente estaríamos hablando en ese caso? Muchas gracias también por esta pregunta y me hace enlazarme un poco con la respuesta anterior, pero también no sin antes decir y comentar lo que aparece en su pregunta, en el sentido de ir a buscar, ¿no? El ir a buscar al inconsciente la verdad. Se me vuelve problemático ese ir a buscar, se me vuelve difícil, se me vuelve complicado. Prefiero en ese caso como seguir la misma pregunta, pero ayudarme de los autores citados, ¿no? Y permitir que, y con ellos, ¿no? Permitir que las cosas se manifiesten, más que ir a buscarlas, es permitir que se manifiesten. Es el manifestness de Heidegger, por ejemplo, como el desocultamiento, el momento de Lichtung, el claro del bosque, ¿no? No es construir la verdad, ¿no? Es permitir que aparezca, es dejarla, es no ocultarla. Y pienso que esa es como la actitud que estos autores que usted menciona nos ayudan mucho a entender, y vuelve muy pertinente la pregunta con el sentido. Y no dudaría en decir, ¿no?, que en cuál sentido estamos hablando. Pues yo afirmaría que en esta pregunta estamos hablando de lo que sigue siendo la piedra angular del psicoanálisis, como lo decía al principio, que es en su sentido dinámico, es lo que en últimas realmente en la teoría y en la práctica diferencia y le da como un sello muy especial a este pensamiento psicoanalítico, ¿no? Es la inconsciencia de lo represor nuevamente, además de los otros tres sentidos que mencionábamos al principio. Muchísimas gracias, doctor Ferguson, y quisiera hacerle una última pregunta, también apuntando a otro campo, y es que si bien es cierto que hay que tener un gran cuidado a la hora de extrapolar conceptos psicoanalíticos construidos para pensar lo psíquico, extrapolarlos a lo social, quería preguntarle si es posible pensar que también en lo social hay asuntos reprimidos que pueden hacerse conscientes y que en ese proceso revelen verdades de la sociedad
a las que no se tenía acceso antes. Pregunto esto pensando en el momento actual del país, la posesión de un nuevo presidente el pasado domingo, al igual que la reciente publicación del informe de la Comisión de la Verdad del pasado 28 de junio, institución con la que usted ha trabajado muy de cerca. La pregunta es si es útil hacer uso de estos conceptos psicoanalíticos, como el inconsciente en sus diferentes sentidos, para pensar la realidad actual del país. Pues muchas gracias por esta última pregunta y siendo la última pregunta, pues muchas gracias por todas las preguntas. Y eso nos moviliza de un sentido de múltiple usado por Freud a otro sentido de múltiple también usado por él. Nos mueve del múltiple sentido del inconsciente al múltiple interés del psicoanálisis, que son dos títulos muy psicoanalíticos y que tienen una enorme importancia histórica en los orígenes del psicoanálisis, en lo que a veces hemos llamado como el psicoanálisis vienés. Es lleno del múltiple sentido del inconsciente y lleno del múltiple interés del psicoanálisis. Y esto ha vuelto en los últimos 10, 15, 20 años a ser otra vez algo muy importante, estos múltiples sentidos, y enfatizo el que está implícito en su última pregunta, ¿no? Y el tema de la extrapolación, pienso que la experiencia ha mostrado, y hay que leer y aprender de esa experiencia, los límites claros de cómo puede y cómo no puede hacerse la extrapolación. Es decir, el psicoanálisis ha incurrido en, creo yo, grandes imprecisiones al opinar en terrenos diferentes de su nivel y su área del conocimiento, cuando el psicoanálisis lidera estas incursiones, digamos, ¿no? En otras áreas, en otras disciplinas. Pero cuando el psicoanálisis permite y la otra disciplina lo asume, sí, lo asume de esa manera, como que el liderazgo está por la otra disciplina, es decir, cuando se trata de aportes del psicoanálisis a la sociología, a la antropología, a la mitología, a cualquier disciplina, el liderazgo la tiene esa otra disciplina, no el psicoanálisis, sino lo tiene el pensar sociológico con sus propias leyes, etcétera. Ahí es profundamente enriquecedor lo que ocurre y se mantienen como las cosas en su sitio de una manera muy apropiada. Muchísimas gracias, doctor Ferguson. Interesantísimo, y creo que deja esto muchas líneas abiertas para seguir pensando en estos temas tan importantes que hacen a la historia del psicoanálisis, pero también a su vigencia y a su pertinencia en el día de hoy. Siendo así, a mí solamente me queda reiterar las disculpas por no estar en vivo, porque no podría decir que no estoy presencial, esa es otra discusión compleja de actualidad. Pero ciertamente no estoy en la forma en que habitualmente estamos en estos encuentros, pero me disculpo, pero afortunadamente, gracias a la tecnología y gracias a la ayuda de Miguel Gutiérrez, pienso que hemos podido transmitir las ideas fundamentales que queríamos transmitir, y como ustedes lo han visto, es lamentable que no estaré presente en la discusión de estas ideas, siendo consciente de que muchas de las afirmaciones son provocadoras, son casi todas temas de debate, de discusión y de profundización. Seguro encontraremos en este ciclo, y mis colegas están en este momento para ir atendiendo esa discusión. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante el tema de Alberto, muy profundo y muy pertinente a nuestra cátedra, ¿no? Bueno, queda abierta la discusión. Fernando Gómez, ¿algún comentario? Bueno, no, pues Alberto, siempre un pensador que es admirable la capacidad reflexiva. Quiero
señalar varias cosas. Una maravillosa, el evocar a nuestro gran maestro Guillermo Arcila, y cómo pues Alberto continúa su pensamiento, pensando, como bien decía él, desde adentro del psicoanálisis. En el concepto de represión primaria, yo tengo un pequeño artículo escrito hace muchos años sobre eso. La palabra en alemán es Urverdangung, y Ur es proto, es originaria. Y me llama mucho la atención el puente que hace con Jung, porque pues uno podría pensar que en la fantasía originaria está el puente con digamos, con la mente colectiva. Y es ahí donde de pronto hay que explorar toda esta articulación con lo etnológico, con lo antropológico y con lo esencial, no del ser humano individual, sino de lo que nos hace congéneres. Y ahí de pronto el punto con Jung, pues entra a no ser contradictorio con lo freudiano, y de pronto este anhelo de Freud de poner de lado todo lo que tuviera la marca de Jung tampoco es tan, pues implica un poquito el dolor de haber perdido su discípulo. Es el primer comentario, y pues reconocer esa capacidad de síntesis y de claridad de unos temas que son bien abstrusos. Muchas gracias. Fernando Ruz. Hola, hola. No, bueno, quería como puntualizar un par de cosas, o de pronto tres. Uno, que durante la exposición del doctor Ferguson sentí que había una especie de homologación o asimilación del concepto de inconsciente de instinto, o de inconsciente y el concepto de pulsión. Yo quería hacer ahí como una precisión, porque Freud en lo inconsciente dice que lo que existe en el inconsciente no es el instinto, no es la pulsión. Lo que existe en el inconsciente son representantes, ¿sí? El Vorstellung, para seguir entonces usando palabras en el alemán, ¿no? El Vorstellung, ¿sí? Pero no es exacto esto de pensar que en el inconsciente hay instintos. Existen representaciones, ¿sí? Que es un concepto heredado además de lo que era la filosofía alemana del siglo XIX, ¿sí? Y que es un concepto que se presta para pensar que entonces que en el inconsciente hay unos contenidos. Lo cercano para pensar esos contenidos, al menos dicho por Freud, es que el inconsciente lo que existe son huellas mnémicas, y lo que existe son registros de huellas mnémicas, ¿sí? Y que esos registros, ¿sí? Que son el Vorstellung, ¿sí? Están tocados en determinados momentos por una carga, ¿sí? Que es el representante afectivo, el representante emocional, ¿sí? Que espero yo que Fernando Uribarri lo plantee a propósito de si existe realmente el concepto de emoción inconsciente o no existe emoción inconsciente, ¿sí? Porque para Freud no existe emoción inconsciente como tal. Lo que existe es una carga que acompaña a esa representación, y que él lo llama en algunos textos investiduras de huellas mnémicas. Entonces, pues para dejar ahí, como decía Ferguson al principio, un debate, porque me parece que hace una homologación. Bueno, Esa homologación, una cosita, Fernando, una cosita, simplemente para cerrarlo. Ese concepto de un inconsciente como un receptáculo de los instintos es como Freud lo va a tomar en el yo y el ello, ¿sí? Es cuando Freud va a traer una segunda tópica, ¿sí? Y en esa segunda tópica, el ello, que es un concepto que no es de Freud, que es de Grodek, y que Grodek toma de Nietzsche, que Grodek publica un libro llamado El libro del ello, que en realidad son unas cartas psicoanalíticas a una mujer, ya que se citaba el libro de las cartas de Ferguson, el libro de Grodek son unas cartas psicoanalíticas, ¿sí? Y en esas cartas Grodek habla de ese concepto, del ello. Ese concepto es tomado por Freud de Grodek específicamente, sí, que es un personaje, eso cuando hablaban de los pensadores que se entierran como vivos, Grodek es un personaje también como a descubrir, y ese libro en particular, el libro del ello. Y ahí entonces Freud toma el concepto de ello para ponerlo como un receptáculo de donde están realmente los instintos.
Y entonces existe un yo inconsciente, existe un super yo inconsciente, ¿sí? Y Freud piensa en ese momento en la segunda tópica, ¿sí? Me parece que no quedó tan claro, otra forma de pensar lo inconsciente como un continuum donde el yo, el super yo y el ello están en lo inconsciente y tienen otro tipo de relaciones que se llamarían las relaciones intrasistémicas y conflictos intrasistémicos, que no están presentes en esa primera tópica que fue a la que se refirió el doctor Ferguson. Me parece que para mí, es el error de la lectura de Arcila, ¿sí? Un error que desconoce la presencia de la segunda tópica y que hace reflexiones en relación a una primera tópica. Y termino con este tercer elemento y es, habría que pensar eso de cómo topografizamos el inconsciente, cómo lo pensamos, porque también en esa primera tópica, y un poco no sé si el lado también de Jung, a rato se tiende a pensar como si el inconsciente estuviera en lo profundo, como si el inconsciente fuera una psicología de las profundidades, y habría que pensar que el topos del inconsciente no está en lo profundo necesariamente. Esa es una forma de pensarlo, una, pero hay muchas formas tópicas de pensar el inconsciente, ¿sí? Una incluso es que está en la superficie. Es un poco lo que plantea Lacan en su seminario de la carta robada en relación al cuento de Edgar Allan Poe. El inconsciente está en la superficie. No hay que buscarlo en las profundidades. ¿Y en qué parte de la superficie está? En los equívocos del lenguaje. Entonces, en lo que se dice sin darnos cuenta que decimos. Entonces, me parece que hay otras formas de representar lo inconsciente. Perdón, Fernando. Sí, hay un punto importante y es donde uno ve la articulación con el pensamiento kleiniano, aun cuando el concepto fantasía inconsciente para todos es entendido desde lo kleiniano está en Freud. Y tú lo articulas muy bien cuando el instinto es biológico. Y Freud, Alberto, fue bastante enfático en plantear estas diferencias entre el puro proceso biológico y proceso psicológico. Pero Freud, toda la vida, hasta el final, siguió manteniendo un anhelo de que esto no estuviera tan separado. El instinto, como tú bien lo dices, es biológico. Y lo que está en la mente es psicológico. Y lo que está en la mente son representaciones. Y ahí se articula con la idea kleiniana de fantasía inconsciente, que también es de Freud. Porque el concepto de complejo, que es un concepto que se ha perdido, también es un concepto de Freud y que es muy análogo al concepto de fantasía inconsciente. Muy buena la precisión que hiciste, Luis Fernando. Eso era lo que tenía que enfatizar. Bueno, apasionante la discusión, ¿no? Vamos a ver cómo va a mirar nuestra colega cuando hable sobre el inconsciente de las neurociencias, a ver si de verdad, con esa finura de lo mental, que es lo que hay que tener en cuenta, se puede generar lo que hemos llamado el monismo ampliado. Es decir, mirar la situación de ese dualismo que se ha querido plantear, o de ese monismo excluyente que se ha querido plantear también. Al hablar de un monismo ampliado, ver cómo estructuralmente se mira el tema y desde lo cerebral como estructura se pueda mirar también el funcionamiento mental como estructura funcionalmente aparte, pero son una misma cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que tendremos que intentar resolver. Ahora, el tema que me parece básico de comentar sobre esto de lo inconsciente es lo reprimido inconsciente y lo represor inconsciente, que fueron los aportes más importantes de Freud, ¿no? Toda la estructura que genera el conflicto, en última instancia, está reprimida. No solamente lo que es conflictivo para la mente, sino la estructura que lo reprime. O sea, el ahogado y el ahogador están debajo del agua, ¿no? Dicho de alguna manera. ¿Algún otro comentario?
Camilo, ¿quisiera decir algo? Ricardo. Guillermo, Dime. yo creo que el concepto de polisemia, recordar que el que hacía mucho énfasis en la polisemia de los términos de psicoanálisis era Arcila, pero la polisemia no quiere decir que haya múltiples sentidos, sino que el término coloquial adquiría unas delimitaciones y unas aplicaciones en el ámbito psicoanalítico, y también que el uso de la metáfora en Freud con fines explicativos. Entonces, a veces tomamos ciertos conceptos como cosas en sí cuando son formas figurativas de poder acercarnos a entender un proceso. Y en la cita en la que inició Alberto, de Freud, de que le pidan al psicoanálisis que empiece con conceptos acabados cuando resulta que son conceptos en gerundio, en desarrollo. Siempre, eso me pareció muy importante resaltarlo, como todos los conceptos psicoanalíticos no son conceptos que ya están terminados. Bueno, en todas las ciencias, desde que sea ciencia, la única actividad por la cual las cosas son dogmáticas debe ser la teología, pero en la ciencia siempre los conceptos están en gerundio, en desarrollo, en creación, en enriquecimiento, en dialéctica, en modificación. Y eso creo que lo resaltó muy bien Alberto. Y también, pues, nuevamente enfatizar del aporte o el señalamiento que hacía a Guillermo Arcila sobre la importancia de saber muy bien en qué forma estábamos utilizando una idea y qué alcances tenía. Pero antes de Cristian, perdón, Cristian, una cosita, Fernando, ni la teología, porque las interpretaciones de la iglesia de la palabra de Dios varían. La Virgen María subió al cielo gracias a que Pío XII, ¿sí? En los años 40 determinó que la Virgen tenía que subir al cielo y eso era un dogma, pero antes de Pío XII eso no era un dogma, ¿no? Es decir, bueno, dioses, entonces es también cambiante, bueno, está bien. Los dioses van y vienen en la vida, ¿no? Perdón, Cristian. No, profe, tranquilo. Yo, qué pena, no puedo poner la cámara, pero es una pregunta que siempre he tenido, y ahora que hablan de la evolución del término, siempre tengo el conflicto de decir, de definirme entre decir lo inconsciente o el inconsciente. Y cuando el doctor Ferguson hablaba, sentía como que había un énfasis en lo inconsciente referente a lo que se manifiesta y al permitir esa manifestación. Pero cuando se dice el inconsciente, se hace referencia a un lugar, a un lugar, digamos, que a veces, digamos, creo que esta es la parte que más me conflictúa. Quisiera como escuchar un poco respecto a qué opiniones hay sobre eso. A ver. Y Fernando. Yo hasta donde tengo entendido, eso es un problema, si alguien sabe alemán, ¿sí? Si alguien sabe alemán, que por favor no lo aclaren, porque creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la forma de ser traducido el alemán, y de hecho creo que el texto se llama es lo inconsciente, ¿sí? Al menos así ha sido traducido, como lo inconsciente, ¿sí? Pero creo que tiene que ver alguna cosa con la traducción del alemán, y vuelvo y repito, si alguna persona sabe, ¿sí? Porque el die, ¿sí? Es traducido de esa manera. Pero, bueno, yo no, pero quizá más allá de la traducción, lo que me genera es que creo que la exposición del doctor, él creo que muchas veces se refirió al el inconsciente, y creo que es pensarlo, el solo hecho de usar esa palabra nos hace pensarlo de manera distinta, ¿no? Sí, la respuesta general frente a eso, pero es una hipótesis tentativa, es que Freud inicialmente se refería a los fenómenos psíquicos, primero adjetivando, ¿sí? Esto es algo inconsciente. Este lapsus que tuve fue inconsciente. Este acto fallido que tuve fue inconsciente. Era algo que adjetivaba. Cuando Freud escribe lo inconsciente, lo sustantiviza. Pasa de ser adjetivo a ser sustantivo. Me sonó a canción de ¿qué? ¿Cómo se llama? No lo diga. Bueno, pero dejó de ser adjetivo y pasó a ser sustantivo, y cuando pasa a ser sustantivo, ya Freud lo estudia
y plantea una serie de cualidades. Es cuando él dice, ¿no? Entonces el inconsciente es atemporal, ausencia de contradicción, desplazamiento y condensación y predominio de la realidad psíquica sobre la realidad exterior. Es decir, ya no solamente califica un proceso del inconsciente, sino que adquiere una entidad, adquiere una eidad, ¿sí? Pasa a ser un objeto para ser planteado con características particulares. Entonces, ahí pasa de adjetivo, de lo inconsciente, al menos lo nuestro en español, a el inconsciente, que se puede estudiar como una categoría, ¿sí? Ese es como el desarrollo, y por eso Freud escribe el inconsciente es hacia el 15, ¿no? Ahí ya lo escribe como una teoría como tal, como una metapsicología, antes en la interpretación de los sueños, o el otro artículo del 12, que no me acuerdo en este momento el nombrecito, pues hace como una caracterización adjetival del inconsciente a ciertos procesos. Dice, tal proceso es inconsciente, pero ya cuando hace lo inconsciente, que lo traduciríamos como sustantivo, ahí lo convierte en esa categoría que se estudia, ¿sí? Entonces me parece que esa es como la diferencia entre ser adjetivo y ser sustantivo. Arjona, y el paso siguiente es la estructural, en que aparecen unas estructuras concretas, el yo, el ello, el superyo, pero a su vez ahí aparece como adjetivo de partes inconscientes del yo inconsciente, pero la superposición de la tópica con la estructural es otro tema bien complejo que tampoco termina siendo resuelto. Así es, sí. Lo inconsciente es, al parecer, un poco más genérico, mientras que el inconsciente es más específico y se puede sustantivar, como dice Fernando. Una sola cosa, perdón, que yo quería también también como debatir con la conferencia del doctor Ferguson, es el concepto de represión primaria. Porque me parece que ese concepto de represión primaria, mucha gente, bueno, voy a repetir simplemente cosas que he leído, muchos lo relacionan como con ciertos conceptos kantianos, ¿sí? Hablando de qué es la cosa en sí, ¿sí? Como que Freud de alguna manera recoge esa herencia kantiana y plantea que hay un elemento que es incognoscible, ¿sí? Que es lo que Freud dice en la interpretación de los sueños cuando dice que lo realmente psíquico, el fenómeno psíquico por excelencia es lo inconsciente, ¿sí? Y que ese fenómeno no es cognoscible de ninguna manera, ¿sí? O sea, y que nunca va a poder ser cognoscible. Es como si necesitara Freud de plantear un núcleo duro, ¿sí? Al que nunca vamos a poder acceder como tal, sino como decía el doctor Ferguson en la conferencia, sino solamente a través de los derivados y de los efectos, ¿sí? No, o sea, al noúmeno nunca vamos a poder llegar como tal, ¿sí? Uno nunca va a poder llegar a esa verdad primitiva, sino que uno siempre se queda como en los efectos, en los derivados, en las antesalas, ¿no? Un poco como Kafka ante la ley, ¿no? Uno se queda siempre a las puertas de llegar como a ese noúmeno, a esa cosa en sí. Y ese concepto se le vuelve de pronto esencial, ¿sí? Para él poder plantear cómo hay una especie de solo, de sistema central, ¿sí? Y que lo que nosotros llegamos es a las periferias, a los satélites, pero que a ese núcleo en sí, que es el que dinamiza todo el proceso, nunca vamos a poder llegar. Y me parece que sí es un concepto como muy abstracto, muy teórico, como en Freud, que tal vez es necesario para su teoría, pero no es, como él dice, necesario para la clínica en algunos momentos. Pero me gustó mucho el comentario de Fernando Gómez sobre la incursión que se podría hacer con el inconsciente primario, con lo primario, lo reprimido primariamente, con el tema de Jung sobre el inconsciente colectivo. Eso nos daría otra dimensión muy interesante de lo inconsciente. Y otra teorización que hay sobre la represión primaria es la explicación que se tiene de los efectos de los eventos traumáticos, como que el evento traumático llega a tocar directamente sin intermediación de otras representaciones inconscientes en el núcleo de lo reprimido primario, y por eso perturba tanto y genera, es decir, como efectos de cosas a las cuales en la asociación libre no se le encuentra representación. Cuando aparece el concepto de sobrepasar energéticamente la capacidad de control del ser. Ahora, claro, la discusión sobre la emoción inconsciente está abierta y eso va a ser un capítulo más de nuestra cátedra,
porque es apasionante mirarlo con cierto tipo de patologías muy primitivas como las fobias, por ejemplo, ¿no? Y ciertas ideas, cierto sentido obsesivo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra idea? Ya estamos acercándonos a nuestro final. Ha sido una muy compleja y profunda mirada sobre el inconsciente en la obra de Freud. Ver su evolución, ver todas las vicisitudes mismas de confusión, ver la puerta abierta que deja a toda la conceptualización, como dice Fernando, muy científica, al fin de cuentas, ¿no? No cerrada, porque se trata de eso, ¿no? Son hipótesis. Al fin de cuentas, lo valioso de la obra de Freud es eso, ¿no? La posibilidad de generar esa hipótesis del inconsciente completamente abierta hasta el momento, con ese agregado de la teoría del olvido que le da la fortaleza específicamente freudiana, y todo el tema de la instintualidad que está por discutirse y resolverse, que ya habrá momentos en la cátedra en que tendremos oportunidad de manejar ese tema. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, ya tal vez, estamos. tal Adelante. vez, Guillermo, sí, tal vez yo quisiera comentar pues acerca de todos estos planteamientos que nos trae el doctor Ferguson, dentro de los sentidos que para Freud tenía el término inconsciente. Me parece que él introdujo un sentido fundamental al hablar del inconsciente, que es el verlo, pues, y el doctor Ferguson lo plantea como lo represor del inconsciente. O sea, lo represor es inconsciente, que tiene porque lo represor, si lo represor es inconsciente, eso quiere decir, y lo mostró Freud muchas veces, que lo represor es una forma de olvidar. Y como forma de olvidar, a mí me hace pensar mucho, me cuestiona mucho la idea tan de moda en estas épocas de paz, que fue una de las preguntas que hizo el doctor Gutiérrez, con relación a lo que tantas veces se habla de que hay que tener perdón y olvido, cuando precisamente uno de los sentidos del término inconsciente en Freud es que hay que tener mucho cuidado con el olvido, porque cuando, pues como que el olvido de alguna manera puede condenarnos a recordar sin recordar, y si recordamos sin recordamos, terminamos haciendo una repetición o una serie de actos que tiene que ver como con esa idea de que si un pueblo no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces me parece que en el sentido de la eficacia del psicoanálisis en Freud, ese tema es muy importante y que tiene actualidad en términos de precisamente del perdón y el olvido. Entonces esto me parece que es muy importante como tenerlo presente para reflexionarlo y sí, y pues no es para dar una respuesta, pero sí fue como una búsqueda de alguna manera de verdad, y pensando un poco también en la Comisión de la Verdad, en el informe que tiene por título Hay futuros y hay verdad, pero hay futuros y hay verdad si la tenemos, si no la olvidamos, porque si la olvidamos, pues fácilmente la repetimos. Ricardo. No, de pronto como último comentario y después de toda esta profunda exposición teórica del doctor Ferguson, que sabemos que es un gran conocedor de Freud desde hace muchos años, porque lo lleva leyendo muchísimos años desde que trabajaban juntos con el doctor Arcila, y atendiendo también a una de las inquietudes de Christian, que tiene que ver también con la ortografía de
lo inconsciente, que tendemos siempre, y creo que es la forma adecuada, que me ayudan ustedes ahora. En psicoanálisis lo escribimos siempre con SC, frente al uso médico corriente que es con C nomás, ¿no? Y finalmente, pues, para las personas que de pronto no tienen ese conocimiento tan profundo, las expresiones de pronto en clínica más frecuentes de lo inconsciente, podríamos verlo quizá leyendo un poco del trabajo de Freud de psicopatología de la vida cotidiana, o sea, en los sueños, en los lapsus, en los actos fallidos, en los chistes, en la misma neurosis y en la compulsión a la repetición, en aquellos que somos como más pegados del trabajo puramente clínico, ¿no? Gracias. Interesante el aporte de la clínica. Bueno, ha sido muy apasionante esta discusión. Muy profunda, compleja, difícil, amplia, a veces difusa, perfundidora de muchas cosas, ¿no? Tenemos que agradecerle enormemente a Alberto Ferguson por su gran esfuerzo, a Miguel Gutiérrez por su compañía con Alberto, y a todos los participantes, hablantes y escuchantes de esta noche. Y invitarlos a la próxima cátedra. Camilo, ¿algunos comentarios sobre eso en la próxima cátedra? Bueno, el próximo martes tenemos al doctor Marruco, que nos va a presentar pues sus planteamientos alrededor del inconsciente. Ahorita no recuerdo exactamente cómo se llama su conferencia, pero pues... Nuevas ideas acerca del inconsciente, aproximaciones metapsicológicas y clínicas. Gracias. Sí, creo que va a ser muy interesante y muy oportuno, siguiendo el orden que hemos establecido para esta cátedra, y confío pues que todos asistamos a esta cátedra con el doctor Marruco, que es realmente uno de los psicoanalistas y teóricos latinoamericanos que realmente han aportado cosas novedosas al psicoanálisis en los últimos tiempos. Entonces, pues la invitación es a que estemos dentro de 8 días y podamos también disfrutar de una excelente conferencia y una excelente experiencia como ha ocurrido en el día de hoy. Listo, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Los esperamos en la próxima cátedra de Alberto Marruco. Y buenas noches. Un abrazo a todos.